Hola, empezaremos con nuestro primer tutorial de anatomía humana. En esta ocasión hablaremos sobre generalidades y terminología anatómica. Este material es elaborado por estudiantes del Centro Universitario de la Costa del área de Ciencias de la Salud. Empezaremos definiendo qué es la anatomía. La anatomía es la ciencia que estudia la estructura o morfología de los organismos vivos. Y la anatomía humana es la ciencia que estudia la estructura y describe el cuerpo humano. En anatomía es importante recalcar que existe una forma correcta de analizar la estructura del cuerpo humano. Para realizar este análisis se parte de una posición anatómica. Esta posición anatómica consta de un cuerpo que debe encontrarse en posición erecta o en bipedestación. Los talones deben estar juntos y las puntas de los pies deben estar abiertas, formando un ángulo no mayor de 90 grados. Los brazos se sitúan hacia los lados del cuerpo y las palmas de la mano deben estar dirigidas hacia adelante. La persona debe estar con la cara hacia el frente y ojos abiertos. La anatomía, como cualquier otra ciencia, tiene varias ramificaciones que nos permiten hacer diferentes análisis de la estructura del cuerpo humano. Tenemos, por ejemplo, la anatomía descriptiva, que estudia la estructura física a partir de su organización por sistemas. También se le conoce como anatomía sistémica. Tenemos también la anatomía aplicada, que es la aplicación práctica del conocimiento anatómico al diagnóstico y el tratamiento, destacando la estructura, función y relación con las ciencias de la salud. También se le denomina anatomía clínica. Tenemos también la anatomía del desarrollo, que es la anatomía de los cambios estructurales de un individuo desde la fertilización hasta la vida adulta. Incluye a la embriología, la fetología y el desarrollo postnatal. La anatomía macroscópica es la anatomía general, hasta donde puede ser estudiada sin recurrir a la utilización del microscopio. Esta puede ser analizada describiendo órgano por órgano y entonces se conoce como anatomía descriptiva, o región por región y entonces se le conoce como anatomía topográfica. En cambio, la anatomía microscópica es la rama de la anatomía que estudia con ayuda del microscopio la estructura de las células, los tejidos y los órganos. Tenemos también la anatomía de superficie, que estudia la configuración de las superficies del organismo, sobre todo en su relación con las partes más profundas y la proyección de los órganos. Y la anatomía funcional, que es la anatomía estudiada en relación con la función de aquellas estructuras que estemos analizando. He ahí que también se le denomine anatomía fisiológica. En anatomía empezaremos a utilizar términos correctos que no van a estar relacionados o que van a ser distintos al lenguaje que utilizamos normalmente con nuestros familiares o con nuestros amigos. Entonces, pues, empezaremos a utilizar terminologías adecuadas, utilizando terminología anatómica oficial. Los términos que a continuación explicaré definen la situación relativa entre estructuras anatómicas. Entre los términos más usuales tenemos anterior o ventral. Este término lo utilizaremos para referirnos a todo aquello que se encuentre adelante o en posición precedente de aquella estructura que estemos analizando. Posterior o dorsal se refiere a todo lo que se encuentre detrás o con posterioridad a algún lugar de la estructura que estemos analizando. Superior significa todo aquello que esté ubicado por arriba, e inferior todo aquello que esté ubicado por abajo. Lo cefálico o craneal va a ser todo aquello que esté más próximo al extremo superior del tronco o se dirija hacia el cráneo. Y lo caudal va a ser lo más próximo al extremo inferior del tronco.
Caudal proviene del latín cauda, que significa cola. Entonces, todo lo que se dirija hacia la cola va a ser caudal. Por ejemplo, en esta imagen podemos distinguir una vista anterior del esqueleto y una vista posterior del esqueleto. Entonces, en anatomía, siempre que nos queramos referir a alguna estructura en su versión anterior, utilizaremos estos términos porque son términos que se utilizan en la terminología anatómica internacional. En esta otra imagen, por ejemplo, estamos viendo una vista superior del cráneo, en donde podemos distinguir algunos huesos, como son el frontal, los parietales y el occipital. Y esta es una vista inferior del cráneo, en donde podemos distinguir también algunas estructuras, como el foramen magno, etc. En anatomía también vamos a utilizar términos combinados. Por ejemplo, podemos decir que la columna vertebral va en sentido cefalocaudal porque se dirige desde la cabeza hacia la cola, o en este caso al unirse con los huesos de la pelvis a través de sus huesos coccygeos. Lo cefálico es entonces todo aquello que se dirija hacia la cabeza, y lo caudal todo lo que esté más hacia el extremo inferior, dirigiéndose hacia la cola. Medial y lateral. Lo medial es todo aquello que se encuentre hacia el plano sagital mediano, y lo lateral es todo que se aleje hacia el plano sagital mediano. Lo proximal es todo aquello que se ubique más cerca del tronco o del punto de origen, y lo distal va a ser todo aquello que esté ubicado más lejos del tronco o de algún punto de origen de la estructura que estemos analizando. Lo externo es aquello que esté más alejado del centro de un órgano, y lo interno todo aquello que esté cercano al centro de un órgano. Por ejemplo, en esta imagen podemos distinguir la línea media que nos vamos a tomar como referencia a esta línea media del cuerpo. Todo lo que se acerque o esté más cerca de la línea media siempre va a ser medial, y todo lo que se aleje de la línea media va a ser lateral. En esta otra imagen, por ejemplo, si tomamos como punto de referencia la articulación glenohumeral o la articulación del hombro, diremos que todo lo que esté lejos de esta articulación va a ser distal, y todo lo que esté cerca va a ser proximal. Lo distal y proximal se diferencia de lo medial y lateral porque lo medial y lateral siempre va a estar referido a la línea media del cuerpo. En cambio, lo proximal y distal siempre va a estar referido a un punto que estemos tomando como referencia. En este caso estamos tomando como referencia la articulación glenohumeral, pero puede ser cualquier otra articulación o cualquier otra estructura que se esté analizando en anatomía. Lo externo, bueno, aquí vemos una imagen de la oreja en donde vemos una vista externa y se analiza su configuración externa. Y aquí en la otra imagen vemos una configuración interna o una vista interna del oído. Y por tanto cada una de estas vistas nos permite analizar las diferentes estructuras que forman a este órgano. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que este material les sea de mucha ayuda. Gracias y saludos.